Bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Gracias. Gracias, hermanos, por el tan hermoso tiempo de alabanza que nos han guiado. Termino hoy con un énfasis especial que hemos estado haciendo por el mes de la Biblia, ¿verdad? Y no quisimos pasarlo por alto. Así que pueden ir abriendo sus Biblias en 2 Timoteo 4. Es el pasaje continuo al texto que estuvimos viendo la semana pasada. 2 Timoteo 4. Vamos a centrarnos versículos 1 al 5. Segunda Timoteo 4, versículos 1 al 5. He titulado el mensaje de hoy un predicador idóneo. Un predicador idóneo. Sabemos que Dios desde el principio pone predicadores y maestros en la iglesia que se dediquen a la predicación y a la enseñanza de la Biblia. Esto está ligado a los dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno. Así que el que predica y el que enseña debe ser alguien dotado por el Espíritu de Dios, alguien que cuando los demás le escuchan, no solamente es que sea elocuente, sino que debe tener la habilidad dada por el Señor de explicar, esclarecer la palabra. Esa es la función de un predicador y de un maestro de la Biblia. Por supuesto, exaltar el nombre de Dios y ser fiel a la palabra, pues no se le ha encomendado hablar, ni predicar, ni enseñar de otra cosa que no sea precisamente la Biblia, la palabra. Quiero comenzar leyendo otro texto que se encuentra en Efesios 4, 11 al 16, y lo voy a leer a manera de introducción. Efesios 4, 11 al 16 dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces la imagen que Pablo toma y ilustra a la iglesia como un cuerpo nos está diciendo cada uno tiene una función en la iglesia. Eso lo sabemos según los dones y según la asignación que Dios dé a cada uno de ellos. Y los maestros y los predicadores tienen la función de edificar el cuerpo de Cristo, haciendo que, siendo portadores fieles precisamente de la palabra de Dios. Es la única manera en que el rebaño de Dios, el pueblo de Dios, es alimentado. No nos alimentan las filosofías, no nos alimentan las tradiciones, no nos alimenta la elocuencia. Eso no nos hace crecer, nos transforma conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí ya nosotros partimos con algo muy importante. Un predicador idóneo es un predicador que es fiel a la palabra de Dios. No se va ni a un lado ni al otro, no le pone a la palabra, no le quita a la palabra. Y ahí nos damos cuenta que es una alta responsabilidad.
Si entonces vamos al texto, que sí vamos a estar ya tomando en detalle, pudiéramos muy bien adentrarnos en este pasaje de Efesios y estudiarlo, pero escogí 2 Timoteo 4, 1 al 5. Ustedes ténganlo ahí marcado porque vamos a irlo leyendo en partes, paso a paso. Antes quería declarar esta verdad que creo que es fundamental a la luz del texto, y es con lo que quiero que partamos en esta hora. El pueblo de Dios necesita predicadores de la Biblia que sean consecuentes con las demandas divinas para tal función. Repito otra vez la idea. El pueblo de Dios necesita predicadores y maestros de la Biblia que sean consecuentes con las demandas divinas para tal función. ¿Cuáles son esas demandas? Vamos a ver algunas a la luz del texto de 2 Timoteo 4, 1 al 5. Si quieren pueden hacer también sus anotaciones. En primer lugar, predicar con solemnidad. Versículo 1. Dice así el texto: Pablo a Timoteo, su discípulo. La última carta que Pablo escribe estando en la cárcel. Poco tiempo después Pablo fue ejecutado. Así que podemos decir, es el testamento de Pablo y la transferencia de su ministerio a su discípulo. Te encarezco, dice el versículo 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y luego dice que prediquen la palabra. Pero si nos concentramos en el versículo 1, nos damos cuenta que es un lenguaje altamente solemne. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te encarezco, te conjuro, demando de ti alta responsabilidad. Esto es sagrado. Y toma a Dios por testigo. Un predicador, un maestro de la palabra, no puede tomar a la ligera la predicación y la comunicación del mensaje de Dios. Tiene que hacerlo con solemnidad. Se trata de un mandato divino. El mandato que estaba recibiendo Timoteo no solamente era el mandato de su maestro, sino que era el mandato de Dios por medio de su maestro. Y además había tenido el modelo en su maestro de ser precisamente lo que ahora le estaba encareciendo a él: un predicador honesto, fiel, consecuente para con el mensaje de Dios. Significa, cuando toma y presenta a Dios por testigo, imaginemos esto. Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es: Timoteo, te encarezco y pongo a Dios por testigo que prediques la palabra. Delante de Dios te lo pido. Significa que Dios evalúa la fidelidad de nuestra predicación. Predicador y maestro que estás aquí, cuando enseñas la palabra, cuando predicas la palabra, Dios te está evaluando. A veces, creo que a todos nos ha pasado, cuando yo empezaba a predicar, y empecé a predicar en grupos pequeños, en hogares, pero cuando me tocaba predicar delante del pastor, mis piernas temblaban. Pero luego fui aprendiendo algo: yo no tengo que temblar porque hay un pastor, un maestro, un predicador delante. Yo tengo que temblar porque estoy predicando delante de Dios. Una vez un hermano me dijo: yo no puedo predicar porque me tiemblan las piernas. Le dije: bueno, bienvenido al club. No conozco un predicador que no le tiemblen las piernas, si es que sabe la demanda y el peso que tiene sobre sí cuando predica la palabra del Señor. Segunda a los Corintios 2:17, miren lo que dice: pues no somos como muchos, es Pablo el que está hablando, que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios, tenemos que saber que estamos predicando de parte de Dios y delante de Dios. Eso significa que Dios me envía y espera que yo sea fiel, y por lo tanto evalúa mi labor, mi trabajo, a ver cuán fiel estoy siendo al mandato que Él me ha dado de predicar su palabra
consecuentemente. Luego nos dice que el Señor impartirá juicio. Y es juicio, aquí está hablando de diferentes tipos de juicios. Porque si uno analiza y estudia en detalle, nos damos cuenta que van a haber en los postreros tiempos o al final de los tiempos diferentes juicios. Y algunos van a ser para evaluación, incluso algunos juicios van a ser para recompensa de los creyentes. Y va a haber un juicio que va a ser un juicio de condenación para los impíos. Aquí, cuando Pablo habla de juicio, debemos tomarlo de manera general. Tal vez estaba pensando en todos los periodos de juicio que habría en un determinado momento, pero no cabe duda de que vamos a ser evaluados por el Señor. Que Jesucristo es el juez justo que un día vendrá por segunda vez para evaluar nuestras obras. Y no es que nuestra salvación, si somos hijos de Dios y hemos creído al Evangelio de Cristo, va a depender de esas obras, pero sí la recompensa. Y en base a cuán fieles hayamos sido en nuestra vida cristiana, en la labor en la que Dios esperaba que nosotros hiciéramos como hijos suyos en esta tierra, en base a ello vamos a recibir o un halago del Señor o tal vez una reprensión, aunque eso no compromete para nada la salvación. Pero también el Señor es el juez que juzgará un día, como dice ahí, a los vivos y a los muertos, y un día entonces Él va a declarar quién va a pasar la eternidad con Él y quién va a pasar la eternidad en un lugar de condenación lejos de Él. Por eso es que se pone una carga, diríamos, una responsabilidad muy alta sobre los predicadores y los maestros de la Biblia, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que cuando tomamos la palabra de Dios, no torcerla, mucho menos moldearla, ni a nuestro antojo, ni al antojo de los que nos escuchan, porque no se trata de eso. Se trata, no es de mi palabra, no es de lo que yo quisiera decirte, no es de lo que tú quisieras escuchar, sino de lo que Dios dice. Y es una alta, entonces, responsabilidad. Los que han leído la carta de Santiago, hay un momento en que Santiago dice: no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a recibir mayor condenación. La responsabilidad es muy alta. Y la línea es muy fina entre un predicador fiel de la palabra y un falso predicador de la palabra. Muchas veces es evidente, pero a veces la línea puede ser muy fina. Así que el pastor, el predicador que tiene, imaginemos esta ilustración. El pastor que tiene un interruptor que activa cuando está escuchando a alguien que se predica a sí mismo. Esto lo copié, lo escribí a sí mismo, porque lo escuché a un pastor. Le hacen la pregunta a este pastor, un pastor ya anciano, y le decían: bueno, pastor, ¿y no le ha sucedido que a veces está en un lugar y cuando el predicador comienza a predicar, no está predicando la palabra? Y él dice: sí, me ha pasado muchas veces. ¿Y qué hace en ese momento? Él dice: bueno, cuando no es en mi iglesia, estoy en un lugar, a veces en un evento, en una iglesia invitada, y quien le toca predicar no está predicando realmente la palabra, está tal vez contando anécdotas de sí mismo, haciendo chistes o hablando de cualquier otro tema que puede ser interesante, pero no está predicando la palabra. Dice: yo tengo un interruptor, yo apago y yo estoy allí, pero no estoy allí, dejo de escucharlo, porque no me interesa escuchar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Como maestro o predicador, puedes decir cuando terminas de hablar: ¿Dios ha hablado? Esa es una buena pregunta. Puedes descansar y decir: Dios habló, yo solamente fui un instrumento. Hermano, ¿cuán exigente eres con esto? ¿Te conformas con ser entretenido, con ser animado, o tu demanda es oír la palabra de Dios? Yo creo que este pastor tiene el interruptor muchas veces por respeto, ¿verdad? Pero muchas veces el interruptor puede ser
apago. Muchas veces yo estoy allí en las redes y veo a alguien, veo algo sugerente y lo pongo. Y cuando veo que no es palabra del Señor, ¿qué hago? Apago. No me edificas, porque yo quiero escuchar palabras de Dios, no palabras de hombres. Segundo lugar, un predicador idóneo es aquel que predica con pertinencia. Versículo 2 dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren qué demanda la que Pablo le hace a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar con pertinencia. Pero miren esto, qué interesante. Yo me percaté que cuando de predicar la Biblia se trata fielmente, la pertinencia muchas veces puede significar impertinencia. Hoy salimos, ¿no? Un grupo a entregar Nuevo Testamento, tratados. Si usted llega a una casa donde la persona se acabó de levantar o se está levantando o tiene planeado ver un partido o una serie o una novela y usted le llama, como hicimos en muchas casas, ¿qué estamos siendo? ¿Pertinentes o impertinentes? Impertinentes. No pedimos permiso para llegar ahí, estamos siendo impertinentes, pero estamos siendo impertinentes porque la palabra de Dios siempre es pertinente. Por eso no podemos esperar a que nuestro padre, hermano, hijo, amigo, compañero de trabajo, vecino, venga a nosotros y nos diga: quiero que me prediques la palabra. ¿Sabes por qué? Porque eso, en el mejor de los casos, va a suceder muy pocas veces, y en el peor no va a suceder nunca. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: a tiempo y fuera de tiempo. Cuando fuera el momento oportuno y cuando no es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque se trata de la palabra de Dios. Es urgente, Timoteo. Las personas se pierden sin el Evangelio de Cristo. No puedes esperar entonces. Es urgente. Y la gente necesita escuchar palabra de Dios. Es pertinente para todo tiempo, es pertinente para todo momento, es pertinente para toda edad. A veces vemos a los niños, a los adolescentes allí, los tenemos encerrados en una aula, y ellos muchas veces no quieren estar allí. Quisieran estar jugando, quisieran estar haciendo otra cosa, no quieren estar allí, como no quieren estar en el colegio, en la escuela, ¿verdad? ¿Y por qué como padres los enviamos allí? Porque lo necesitan ser instruidos para luego ser personas que socialmente se puedan integrar y sean útiles para la sociedad y puedan sostenerse a sí mismos y a la familia. ¿No es así? Enviamos a nuestros hijos a la escuela. Por eso somos insistentes también, y los tenemos ahí y nos damos cuenta que no nos quieren escuchar, y nosotros hacemos lo posible para que lo que queremos decirles ellos lo reciban. Pero persistimos y persistimos y persistimos porque entendemos que la palabra de Dios es pertinente y va a ser la obra. Amén. Y es pertinente, como dice allí, para redarguir y para reprender. Lo pone en primer lugar. Y eso significa señalarte el error. Necesitamos que Dios nos diga que estamos mal, que no siempre estamos bien, porque no es así. Necesitamos ser confrontados por la palabra. ¿Y quién quiere ser confrontado? Por eso algunas personas nos rechazaron el Nuevo Testamento. Tal vez lo han leído en otro momento y lo que leen ahí no les gusta. No lo quiero, no quiero escuchar eso, porque no me dice a mí lo que yo quiero escuchar. Luego dice para exhortar. Por supuesto, la palabra también es alentadora y nos exhorta a ir por el camino correcto y nos alienta a andar en buenos pasos. Y quiero hacer un especial énfasis aquí, porque fue el énfasis que hice también la semana pasada. Y el énfasis que hice la semana pasada era de predicar, de leer, en este caso leer, estudiar toda la Biblia. Y aquí se ajusta otra vez. El predicador predica toda la Biblia.
no una parte. Y algo que ha dañado y hoy estamos sufriendo las consecuencias, porque todos somos consecuencias de un estilo de predicación superficial aquí. Yo soy consecuencia en parte de un estilo de predicación superficial, donde yo creía que predicar la Biblia al principio, por eso mis primeros mensajes no los conservo, los boté, no servían. En la misericordia de Dios, tal vez Dios los usó para edificar a alguien, pero cuando yo los miraba hoy, yo digo, ¡qué barbaridad! Porque yo creía que predicar la Biblia era tomar un pasaje de la Biblia como pretexto y ahí entonces poner todo lo que yo tenía en mi mente que me parecía muy oportuno. Luego fui comprendiendo que no se trata de eso. Yo tengo que ir a la Biblia y la Biblia es la que me dice a mí lo que yo tengo que decir. Yo no voy a la Biblia a buscar lo que ya yo quiero decir. ¿Me explico? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es tener ya yo mi mensaje filosóficamente trazado en mi mente y luego buscar textos para calzar ese mensaje. Eso no es predicar la Biblia. Predicar la Biblia es ir a la Biblia y los temas, los énfasis, las ideas tienen que salir de la Biblia, no de mi mente. Que ahí va a estar plasmado mi estilo, mi forma de hablar, mi forma de gesticular, cómo yo ilustro. Por supuesto que hay un sello, pero no soy yo el que le pongo mis ideas a la Biblia, porque eso es hacer eisegesis, que es lo contrario de una exégesis. La exégesis es extraer el verdadero significado del texto y luego llevarlo a la predicación, y yo les comparto a ustedes lo que la Biblia dice, pero no son mis ideas. La exégesis es cuando yo, que es lo contrario, vengo con mis ideas y se las pongo al texto. Y parece ser un mensaje bíblico, porque estoy citando la Biblia. Sí, pero texto fuera de contexto. No se estudió el contexto, no se pasó tiempo leyendo la Biblia. Yo no pasé tiempo investigando quién es el autor, por qué escribió, a quién lo escribió, en qué circunstancias lo escribió, cuál es el propósito de Dios con este texto y encontrar las verdades reales del texto. Por eso un predicador tiene que estar preparado. Un maestro de la Biblia tiene que estar preparado. No es que tenga que ser un doctor ni un máster. Incluso muy buenos predicadores fieles que no fueron al seminario. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, nunca fue a un seminario, pero leyó miles y miles de libros. Era autodidacta y era un estudioso de la Biblia serio, y por eso sus mensajes son bíblicos, bíblicamente correctos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Predica a Timoteo con paciencia, porque hay que tener perseverancia, paciencia, seguir enseñando, como el padre que educa a un niño, a su hijo. Y dice, con toda doctrina. Qué bueno que hay un movimiento, un resurgir de la predicación expositiva en nuestros tiempos. ¿Qué significa? Que si toda la Biblia es inspirada por Dios, yo como maestro de la Biblia, yo como predicador de la Biblia, estoy llamado a compartir toda la Biblia. Y la predicación temática, que fue al menos con la que yo crecí, no nos permite eso. Porque la predicación temática es buena, es oportuna, pero no alimenta correctamente a la congregación si solamente dependemos de la predicación temática. Porque son los hermanos que llevan 20 años en la congregación y no conocen la palabra. Llevan 20 años en la congregación y no se les ha enseñado la palabra. Ni siquiera saben que existen libros que están ahí inspirados, porque ha sido una predicación temática muy superficial. Tenemos que predicar toda la Escritura. Tercer lugar, un predicador idóneo predica con sentido de urgencia. Versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estos tiempos, los tiempos de la iglesia,
lo que muchas veces leemos en la Biblia como los postreros tiempos. ¿Saben cuáles son los postreros tiempos en la Biblia? No son los tiempos finales. Los postreros tiempos es el tiempo de la iglesia. Esos son los postreros tiempos. Lo que pasa es que en los postreros tiempos hay un clímax, va en ascenso. Y en la medida en que va avanzando el tiempo, eso que se refiere a los postreros tiempos va en aumento. Pero cuando Pablo le dice, porque vendrá tiempo, ya esos tiempos estaban, pero iban a ir creciendo. Imagínense al cabo de 2000 años de la iglesia en esta tierra, ahora que estamos nosotros aquí, cuando tomamos este texto, y nos damos cuenta que así ha sido. Predicadores por todas partes, maestros por todas partes. Los veo en las redes sociales con seguidores, con canales grandes. Cuando escucho lo que enseñan, no enseñan la palabra. Muchos sí, pero otros no enseñan la palabra. Están confundiendo a la gente. En el mejor de los casos, en el peor los están engañando. Porque muchos de ellos están lucrando tristemente con el evangelio. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que entonces nos encontramos personas que dicen, y a veces con lógica, tristemente, porque es su lógica, dice, todos los predicadores, todos los pastores, todos los maestros son unos vividores y son unos farsantes, porque el diablo se ha encargado, ya la artimaña del diablo no es obstaculizar la palabra como lo hizo en tiempos pasados. Ahora la artimaña del diablo es: tengan todas las Biblias que quieran, pero yo voy a usar eso para confundirlo. Y van a tener todos los predicadores que quieran. Van a poder escuchar 100 predicadores todos los días si quieren, pero yo me voy a encargar de tomar todo eso para confundirles a ustedes y apartarlos de la verdad. Y dice que esas personas guiadas por sus propias concupiscencias, esos que no quieren escuchar la verdad de la palabra, pero muchas veces aparentan ser amadores de la palabra, y pueden andar hasta con la Biblia, y pueden conocer mucho de la Biblia, y pueden leer la Biblia, pero lo que hacen es torcer la Biblia, y se buscan maestros, dice, ellos se gestionan sus propios maestros, que les digan, lo que dice otra traducción, lo que sus oídos se mueren por escuchar. Y entonces el que predica la palabra, el que confronta, el que habla de arrepentimiento, ese no. Porque yo quiero el que me dice lo que yo quiero escuchar. Dice que son aborrecedores de la verdad y que son amadores de la mentira. Hace unos días escuché por acá en este contexto, hace unos días, a un pastor que dice que estaba comentando con otro amigo pastor de otra obra que se encuentran, y le pregunta cómo iba la obra, y le dice: acá estamos un poco preocupados porque tenemos algunas iglesias sin pastor, y son iglesias pequeñas y sufren mucho cuando no tienen un pastor. Y él le dijo: no, pero ustedes están desactualizados. La solución es esta: para cada una de esas pequeñas iglesias, una pantalla, transmisión, y buscan a un pastor en cualquier lugar, puede estar aquí o en otro país, y ese va a ser su pastor, y listo. Y eso está sucediendo hoy, y va a seguir sucediendo. Y usted lo mira y dice: ¿es malo? Bueno, desde el punto de vista en que lo miren, no necesariamente es malo. Pero si ese va a ser el nuevo esquema de iglesia, sí puede ser muy peligroso. Porque ahí no hay pastoreo, ahí no hay comunicación, ahí no hay comunión, ahí no hay desarrollo de la vida cristiana. Y en el mejor de los casos, a esas iglesias se le va a buscar a un predicador fiel de la palabra. Pero en el peor, se van a gestionar al que primero aparezca, o al que tenga más renombre o más popularidad, o les ofrezca más. Porque al final es tener un negocio para muchos, tener más adeptos. Triste que esté sucediendo eso. Pero no nos debe incluso tomar por sorpresa. En el Antiguo Testamento
nos encontramos a un profeta fiel. ¿Y cuántos profetas falsos? Montones. Luego en el Nuevo Testamento nos encontramos a un puñado de apóstoles, predicadores fieles de la palabra, que pagaban las consecuencias de predicar la palabra del Señor y eran perseguidos y eran calumniados, muchos de ellos viviendo en condiciones realmente difíciles. ¿Y cuántos había esparciendo doctrina falsa y buscando adeptos? Montones. Cuando traes a un invitado al culto, un invitado, alguien por el que estás orando, el vecino, el compañero de trabajo, y te digo, sí, voy a ir contigo el domingo. ¿Qué es lo que te preocupa respecto a la clase o a la predicación? Solamente de esto, porque tal vez te preocupa que la alabanza también, bueno, a ver cómo va a ser la alabanza, a ver cómo va a ser, a ver si no se extiende demasiado. ¿Qué es lo que te preocupa? Y que el predicador, si habla alto, si habla bajo, si predica más largo, más corto, la duración del mensaje, si es entretenido, o si es una fiel exposición de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos preocupa? Solo la Biblia, y nada más que la Biblia, va a transformar a las personas, hermanos. Se puede sentir muy complacido por lo que escuchó, pero si no escuchó la palabra, se va a ir como mismo entró, o peor, porque ¿qué va a llevarse en su mente de la iglesia? Un grupo más, gente bonita, hacen cosas bonitas ahí, pero no fue impactado por el mensaje de Dios, que es el que transforma los corazones de las personas. Y en último lugar, un predicador idóneo de la palabra es aquel que predica con integridad. Versículo 5. Le dice, ya le pone el ejemplo de lo que iba a estar pasando, y iban a haber muchos, como están habiendo hoy, muchos falsos maestros, pero le dice a él, a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El predicador idóneo predica con integridad porque predica con sobriedad. ¿Qué significa eso? Es alguien que, por cuanto pasa tiempo con la palabra, por cuanto ama la palabra, conoce la palabra, la escudriña, vive en la palabra, sabe descifrar, sabe discriminar entre la verdad y el error. Es la misma advertencia que hace Pablo en Romanos 12:2, o exhortación. Dice, no conforméis a este siglo, o no adaptéis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso solamente lo hace la palabra de Dios. Le dice, soporta las aflicciones. No solamente los predicadores, no solamente los pastores, no solamente los maestros. Todo cristiano que se propone ser fiel al Señor va a enfrentar aflicciones. Se sufre en la vida cristiana. Se sufre tratando de ser fiel al Señor en medio de una sociedad infiel. Se sufre viviendo vidas puras y santas en medio de una sociedad impura e inmoral. Se sufre. No resulta fácil incluso lidiar con la incredulidad de las personas. Se sufre al ver la incredulidad y el corazón duro a veces de nuestros familiares más cercanos, de nuestros amigos. Se sufre. Se sufre cuando un hermano cae. Se sufre mucho. Y le dice, haz obra de evangelista. Timoteo era un pastor, pero al parecer su fuerte no era el evangelismo. Pero si eres un pastor, eres un predicador, eres un maestro de la palabra, sea de adultos, sea de jóvenes, sea de niños, tienes que hacer obra de evangelista.
Tienes que comunicar el evangelio. Y sabemos que el hacer obra evangelista ya no solamente es para los predicadores, es para todos los creyentes. Pero pensando en los predicadores, hay que compartir el evangelio con la gente. El evangelio de que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a ocupar el lugar de los hombres. Porque los hombres están en problemas. Porque la humanidad está perdida sin Dios. Porque por cuenta de su pecado, con el cual nace todo hombre, toda mujer, heredado desde Adán, vienen los genes, esa inclinación pecaminosa nos separa de Dios el pecado y merecemos el castigo de Dios. Por eso vino Cristo. Tenemos que comunicar ese mensaje con palabras más elocuentes, menos elocuentes, pero hay que comunicar el mensaje. Decir a las personas: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Eso la gente lo tiene que saber. Y no suavizar nunca el evangelio. Pero miren cómo termina. Le dice: cumple tu ministerio. Qué difícil es. En estos días, el mundo cristiano, o gran parte del mundo cristiano, está conmocionado porque uno de los predicadores más ilustres, muy conocido a nivel internacional, un predicador fiel de la palabra, ha caído por una relación indebida a los 73 años de edad, con una historia en su ministerio, con una familia. Cayó en una situación inmoral con una mujer. Y su iglesia, su cuerpo pastoral, donde él era el líder de ese cuerpo pastoral, predicador internacional connotado, respetadísimo, tuvo que sustituirlo de todas sus funciones. En todos los seminarios en que enseñaba, tuvieron que sustituirlo. En todas las páginas donde aparecía su perfil, sus mensajes, tuvieron que quitarlo para actuar consecuentemente con la palabra de Dios, con dolor profundo, pidiendo oración por él, por su restauración, la de su familia, la de la iglesia. 73 años, 50 años de ministerio impecable, y ahora llega la caída. Cuando Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, es difícil, porque hay que soportar aflicciones. Estaba leyendo unos números en América Latina, que es lo que más nos interesa a nosotros. El 40% de los pastores en la región considera dejar el ministerio debido a la presión y al desgaste emocional que eso implica. Y hay otros muchos factores, como el estrés, el agotamiento, la falta de apoyo emocional a veces, incluso inestabilidad financiera, son algunos de los datos que estuve investigando. Quiero terminar entonces, hermanos, pidiéndole que oremos. Quiero dar gracias porque sé, lo veo, lo escucho y lo siento que ustedes oran por mí. Pero yo quiero pedirle que lo sigan que lo sigan haciendo. Pero además yo quiero pedir a los maestros de nuestra congregación, los maestros de todas las edades, que pasen al frente, porque yo quiero que terminemos hoy orando por todos esos a los cuales Dios ha encargado y la iglesia ha reconocido en ustedes maestros de la palabra. Todos los maestros de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. ¿Por qué, hermano? Porque para cumplir el ministerio no solamente basta conocer la palabra, no solamente basta amar la palabra, no solamente basta ser serios y consecuentes a la hora de predicarla y de enseñarla, sino que es absolutamente imprescindible que nuestro carácter, nuestra vida respalde nuestro mensaje en integridad.
Y aquí les ponía el ejemplo. Posiblemente uno de los expositores bíblicos más grandes, más importantes, más connotados, más respetados de esta era, su ministerio termina. ¿Por qué? ¿Porque ya no sabe enseñar la palabra? ¿O porque tiene errores doctrinales? No, por integridad moral. Y estos hermanos también necesitan ser respaldados como yo. Porque ¿cómo ellos van a enseñar la palabra si su vida no les respalda? ¿Cómo yo me voy a parar aquí a predicar la palabra si tengo un comportamiento inmoral? No podría ser. O si hay algo que me señale en cuanto a mi carácter. Por eso les ruego, no solamente ahora, sino por favor, sostengan a los maestros, a los predicadores de esta congregación y de la iglesia en general con sus oraciones. Oramos. Señor, te damos gracias por cada uno de estos hermanos que tú has dotado, Señor, con dones. Ellos saben enseñar, ellos saben predicar, ellos aman tu palabra. Ellos saben la alta responsabilidad, Señor, que implica semana tras semana preparar un mensaje y no venir a decir lo que nosotros queremos decir, sino lo que dice tu palabra y lo que enseña tu palabra. Pero es una alta responsabilidad. Lo sé por experiencia, es un peso. Y es agradable, es gratificante poder servirte, poder hacer aquello a lo cual tú nos has llamado, pero al mismo tiempo es una alta responsabilidad. Te pido por ellos, Señor. Sosténlos, dale sabiduría, ayúdalos a perseverar, a pasar por encima de los sinsabores que implica el ministerio, Señor, pero que al mismo tiempo ellos puedan disfrutar de lo que hacen, puedan sentirse regocijados cada vez, Señor, que imparten una enseñanza, porque están impactando vidas y están dando gloria a tu nombre. Que nosotros podamos todos sentirnos respaldados por el resto de la congregación. Que no solamente seamos prontos, como muchas veces lo somos, para estar señalando, criticando, sino para sostener al hermano, a ese que está muchas veces acostándose tarde, desvelando, para traernos una enseñanza al otro día, que le sostengamos, Señor. Y no solamente para que sean fieles en lo que exponen, sino también que sus vidas sean vidas puras, vidas, Señor, que te agraden y que impacten a los demás. Quiero también pedirte por el resto de la congregación, porque el mandato de predicar la palabra, de compartir el evangelio, es para todo creyente. Y te pido, Señor, por toda la congregación, por cada hermano que está aquí en esta hora. Bendícele, Señor, y pon en ellos, en cada uno de ellos, mucho amor por tu palabra. Que ellos anhelen tu palabra, que cuando van a hablar de ella, Señor, lo hagan con reverencia, y lo hagan también con mucha dependencia de ti, mucha dependencia del Espíritu Santo. Bendice a esta tu iglesia, y que podamos ser una iglesia que no se conforma con otra cosa que no sea ser alimentados por tu palabra. Queremos escuchar tu voz, no palabra de hombres, sino palabra tuya, tu palabra. Una vez más, gracias a todos esos que has usado a lo largo de los siglos para que hoy nosotros podamos tener la Biblia en nuestras manos, y tantas veces no lo valoramos. Gracias por todos esos hombres y mujeres que muchos de ellos han entregado sus vidas para ello. Te exaltamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.